Bien, y ya nos vamos a saludar a José Luis Espert, que es economista, que fue candidato a presidente de la Nación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Espert. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Ya nos metemos con las preguntas económicas, pero está Julio Bárbaro también acá y quería preguntarle cómo ve esta mirada, no sé, usted creo que nos firmó el documento, esta idea de que haya acuerdos nacionales, ¿no? De todos los dirigentes políticos. No me invitaron a firmarlo del tampoco. PRO, ¿no? de los radicales, del peronismo. No lo invitaron a firmarlo, dice. No, me voy. No. ¿Lo hubiese firmado? Muy vago, muy vago. A ver, yo creo que Argentina, para meternos un poco en tema, ya tiene que empezar a normalizarse y tiene que despertarse. Hay una libertad afuera. Normalizarse en términos de salud. 120 días le ha dado la gente de trabajo al gobierno, con decenas de comercios cerrados, gente sin futuro económico, gente ya con problemas anímicos y no tan anímicos como consecuencia de la cuarentena. Basta de esta cuarentena, normalicemos también la economía. Si vamos a convocar a un diálogo social para ver lo que hacemos con Argentina, bueno, tengamos un diagnóstico de por lo menos qué es lo que pasó, no en estos últimos 3 meses o 4 meses de cuarentena. Argentina viene mal hace por lo menos medio siglo. Acá tiene que haber una clara introspección de todo lo que estamos haciendo mal desde hace rato. Pero no le tiene miedo al virus cuando dice... Yo veo al gobierno pensando en la normalización, en compra nacional, subsidio. O sea, no vamos a aprender nunca que todo eso ya fracasó. Ahora, hay que hacer otra cosa, hombre. ¿No le tiene miedo al virus? Despertarse, por Dios. ¿No le tiene miedo al virus usted que dice basta de cuarentena? ¿Cómo? ¿No le tiene miedo al virus usted que dice basta de cuarentena? Hay que normalizarse. ¿Miedo? No, a ver, pero usted me lleva a un lugar medio raro. Esta es una pandemia. Una pandemia significa que lo más probable es que nos contagiemos. O sea, acá hay un miedo que nos han metido al divino botón a la gente. Mire, hay una ciudad en provincia de Buenos Aires, Chacabuco, está en fase 4, o sea, prácticamente con la economía normal. Tienen toque de queda. O sea, estamos totalmente chiflados en Argentina si pensamos que matar la libertad de movilidad después de 120 días de cuarentena va a traer alguna solución al virus. Acá lo que habría que haber hecho de entrada, y cada vez es más urgente, más cuando vemos cómo están explotando los casos, es testear de manera masiva, que es la única manera que usted detecte dónde está el brote para confinar solo donde está el brote. Pero esto de no testear a nadie y tener a todo el mundo encerrado, entre comillas, pues la gente ya no da más y sale igual, hace que el virus no pare de circular. La ¿Usted manera cree de que el virus no circule, estrategia que adrede del gobierno? solo donde está el contagio, no a todo el mundo. Le preguntaba si usted creía que esto es una estrategia adrede del gobierno. No, a ver, yo no me voy a poner a juzgar si es adrede o no es adrede. Eso me tiene sin cuidado. El objetivo que persigue el gobierno, si es un objetivo sano o perverso. Yo digo, hablo con los hechos y con la realidad en la mano. 120 días de cuarentena, medio país fundido, la gente no da más, el Estado no sabe cómo hacer para seguir pagando subsidios, para que la gente no se funda, no se muera de hambre. La única solución es que la gente pueda volver a trabajar. Este delirio que ahora, después de 120 días en la provincia de Mendoza, un proyecto de ley para meter preso a la gente que hace reuniones sociales, pero estamos chiflados si los argentinos permitimos eso. Despertémonos, porque la misma clase política que ha fracasado de manera rotunda con lo que pasa en el país, no en vano estamos en crisis hace medio siglo, cada 7 años en promedio un plan estalla, esa misma clase política, fracasada absolutamente, es la misma que nos quieren seguir encerrando después de 120 días. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Insisto, vayamos a una economía normal y vayamos a recuperar la normalidad rápido. 120 días le dio la gente a este gobierno y a los gobiernos. Basta. Devuélvanle la libertad y devuélvanle la posibilidad de que la gente vuelva a trabajar para que se sane de la cabeza por todo motivo, no solo porque está encerrada, sino porque se está fundiendo la gente de trabajo acá. Digo, pero más allá de abrir de las peores caídas que hay en el mundo este año. Ajá. Más allá de abrir el confinamiento, digo, más allá de terminar el confinamiento, como usted dice, ¿qué es lo que tendrá que hacer el gobierno en materia económica? En materia económica está bárbara convocar a todo el mundo. Ahora,
Yo les propongo un ejercicio. Tilden la cantidad de mesas de diálogo, mesas de discusión, consensos, pactos que ha habido en el último medio siglo, donde Argentina no hubo un solo programa de 6 que tuvo que no haya terminado en crisis. Todos los programas económicos en el último medio siglo, todos, y son 6, terminaron en crisis. Si esto sigue así, vamos a ir al 7º. En todos esos programas económicos hubo pactos, consenso, mesa de diálogo. Pero lo importante no es el diálogo solamente, es sobre qué vamos a consensuar. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que en Argentina, lo que hemos hecho en el último medio siglo, por lo menos, yo creo que hay que ir más para atrás, ni siquiera me importa encontrar culpables, pero sí, querido, esto está mal lo que estamos haciendo. Argentina tiene que hacer otra cosa. Argentina tiene que hacer que la gente pague por las cosas algo razonable, no el disparate que paga acá. Eso se logra con las empresas compitiendo con el mundo, basta con la truchada de la sustitución de importaciones y también se logra con menos impuestos en las cosas que la gente tiene que pagar cuando compra sus cosas, su sustento, su luz, su gas, su comida. Eso se logra con un Estado muchísimo más chico que el actual, porque no hay solución a que la gente pague menos impuestos, a que se reduzca el gasto del Estado. Y la tercera cosa que hay que hacer, que la hacen todos los países que prosperan en el mundo, y esto es lo que debería estar entre las otras dos cosas en discusión en la futura mesa de diálogo, es esta legislación laboral que tenemos no le sirve a ningún trabajador de la Argentina, porque hay 6 millones de hermanos nuestros trabajando en negro. El 40% de la población trabajadora argentina trabaja en negro, sin justicia social alguna, con una precarización total del trabajo, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin jubilación, sin medicina. 6 millones de trabajadores. ¿Y no vamos a reformular las leyes laborales? Que por si fuera poco, además de generar 6 millones de trabajadores trabajando en negro, lo único que han generado, al menos en el sindicalismo que se ve por televisión y por las revistas y por los diarios, un conjunto atorrante, mafioso, delincuente. Entonces, estas leyes laborales no le sirven a ninguna persona de buena fe en la Argentina. Quiero sumar a la charla... Digo, si la mesa de diálogo la ponemos, la atendemos para discutir estas cosas que son medulares en la Argentina decadente, que no tenía pobres hace medio siglo y hoy tenemos a la mitad de la población pobre, que no tenía delincuencia hace medio siglo y hoy nos mata en la calle por medio celular, no por un celular, que no tenía ni producción, ni consumo, ni tránsito de droga, y hoy ya tenemos preocupante producción, tránsito y consumo de droga. En algún momento tenemos que despertarnos y decir, hay algo que está mal en lo que estamos haciendo. Sin embargo, con esto cierro el comentario, y escucho todas las preguntas que quieran, yo veo con preocupación que el gobierno está pensando una mesa de diálogo para discutir otra vez el compra nacional, para empresas que sustituyan importaciones. Es lo mismo que hemos hecho históricamente. No es por ahí, no es por ahí. ¿Cómo hacer, expert, con la manta corta Argentina, no? Porque, por un lado, hay gente en una situación muy apremiante económicamente y siempre el miedo ante las crisis económicas en la Argentina es que quienes ingresan a la pobreza, esa pobreza coyuntural, se termine transformando en estructural. Entonces, esa asistencia no se puede cortar para que esos sectores puedan volver a llegar a estar a flote, ¿no? Pero por otro lado, el gasto público asciende, no se incrementa la productividad en el sector privado. ¿Cómo hacer con la manta corta? Sí. Bueno, es simple y es complicado. Obviamente, si hay gente que come como consecuencia de un plan social, a ningún político que pretenda tener una función ejecutiva se le va a ocurrir decir, no, desde hoy no hay más plan social para vos, señor Carlos, no hay más. Eso nadie lo está pensando en su sano juicio, pero usted tiene que tener una estrategia de crecimiento económico, que significa hacer la inversa de lo que Argentina ha venido haciendo en el último medio siglo, que permita capacitar con el tiempo a esa persona, calificarla, y algún día, cuando esa persona reciba el llamado de un empresario que le quiere contratar, usted le dice al empresario, mire, esta persona tenía un plan social antes. Ahora, si usted lo quiere contratar, el beneficio que le vamos a dar a usted, dado que no antes esta persona no generaba ingresos para el Estado, porque no había impuestos al trabajo, porque era una persona que recibía el plan, usted lo puede contratar y no pague impuestos al trabajo. Entonces tiene que calificar, formar y dar incentivos para que esa persona, cuando la economía crezca, y eso va a ocurrir el día que usted diga, Argentina
se arrepiente de lo que hizo en el último medio siglo, le pide perdón a las 2 generaciones que se arruinaron en el último siglo y empieza a hacer otra cosa. Ahora, lo que hay que hacer no es para marcianos, les cuento que no es para marcianos. Lo que hay que hacer es lo que hacen países que ya nos están rodeando en el vecindario, Paraguay, Uruguay, por ejemplo. Los países que hacen, y aparte esto es elemental, ustedes me lo van a entender, y la señora y el señor detrás de cama me lo van a entender también. Nosotros algo hacemos y le vendemos a un tercero. O sea, yo vendo servicios de consultoría económica, ustedes servicios de periodista, los chicos que están acá en casa detrás de cámara son camarógrafos. Algo vendemos a alguien para poder comer. Argentina tiene que plantearse venderle algo a un tercero y no vivir encerradito acá tratando todavía de desarrollar, no sé, cohetes que van a la luna todos los días. La Argentina tiene que abrirse al mundo. El mundo no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo. Sí. Eso haría que la gente pague por las cosas algo razonable. En Argentina es todo caro por este cuento trucho de que tenemos que desarrollar una industria al calor de la sustitución de importaciones. Por eso a la señora ama de casa, al señor, todo le sale caro acá. Pongamos las empresas a competir, pero ¿para qué no se fundan en el intento, como ya pasó un par de veces acá? Para que no se fundan las empresas, usted tiene que hacer 2 cosas elementales. Es tener menos impuestos y tener una legislación laboral muy amigable con la creación de empleo. Hoy, con 6 millones de trabajadores trabajando en negro, es el cenit de la precarización laboral eso. Sin embargo, cuando uno plantea esto, los caraduros de los dirigentes sindicales le dicen a uno, eso es precarizar el empleo. Pero por Dios, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, ¿eso no es precarizar? Bueno, entonces, pero también, Espert, cuando uno plantea un camino de apertura... Y yo diría, los costos lo pagamos... Los costos lo pagamos por no cambiar. Espert, déjenos preguntar si podemos hacerlo dialogado, porque no sé si nos a escucha. Medio siglo, con pobres, es como consecuencia de lo que estamos haciendo. Sí. No es que tengo Nico delay, entonces no sé cuándo me preguntan y cuándo no, por eso nada más. Ahí Nico pregunta, dale. Sí, no, le quería preguntar por qué piensa el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la renegociación de la deuda, ¿no? Que está a punto de cerrarse o no. Ojalá que se cierre, la verdad que yo no me voy a poner a pronosticar si vamos a cerrar o no. Lo que es importante que sepamos, Argentina entró en default el 22 de abril con la deuda externa, o sea, estamos en default. Si el gobierno cierra este acuerdo con los acreedores, que es la 4ª propuesta, nos va a sacar del default, eso tengámoslo claro, ¿no? Y yo diría, las deudas se pagan, si no, no te endeudes. No seas un caradura atorrante que te endeudas cuando no tenés, y cuando tenés que esforzarte para pagar, decís que no puedes pagar. Las deudas se pagan, así que Argentina debería pagar la deuda, debería cerrar la deuda, porque además es muy importante que Argentina salga del default, no tanto porque el gobierno vaya a recibir mucho dinero prestado después que salgamos del default, sino porque esto es clave para las empresas privadas. No sé si lo sabían, pero las empresas privadas de Argentina tienen vencimientos de deuda externa en los próximos 3 años por 16.000 millones de dólares. Yo te diría, si el gobierno sacara del default a la deuda argentina, default en el cual entró el mismo gobierno que nos sacaría, eso ayudaría a las empresas a refinanciar estos vencimientos de deuda. Bien. Espert, gracias por estos minutos. Buenas noches. Gracias. Muy amable. Sí, no, por nada, muy buenas noches.